Bueno, él me dijo que habían visto, digamos, la introducción a las relaciones de poder, que hablaron de posesión, tenencia, justaposición legal en términos generales. Así que voy a asumir que eso, digamos, ya lo tienen claro. Y a partir de ahí vamos a hablar de posesión, ¿sí? Tengan en cuenta que el código tiene una pequeña distorsión entre el título que trata a las relaciones de poder y su contenido. Porque el título nos dice posesión y tenencia. Sin embargo, cuando abordamos el contenido, se agrega una tercera relación de poder que son los servidores de la posesión, ¿sí? O sea que en verdad el título debió ser relaciones de poder y no posesión y tenencia, ¿sí? Esta es la primera salvedad que hay que hacer. La segunda es que eh, digamos, desde el punto de vista general, la posesión y la tenencia están tratadas de manera conjunta. Es decir, hay un grupo de normas que se refieren a ambos supuestos, ¿sí? Esto quizás, eh, ¿cómo les podría decir? En lo que hace a la dinámica de la praxis, no genera, quizás no genera inconvenientes, pero sí al momento de abordar su tratamiento, digamos, en la universidad, porque la posesión y la tenencia tienen dinámicas distintas y proyecciones distintas, ¿no? Entonces, algunos conceptos que están vertidos de manera general en el código tienen una connotación distinta según abordemos el estudio de la posesión o de la tenencia. Por lo tanto, yo voy a ir tratando de aclarar estos términos a medida que vaya transcurriendo la clase, pero después, cuando ustedes lean por su cuenta, tengan presente que no siempre van a coincidir el análisis de la posesión con un término del código referido a la posesión, porque el término del código va a estar referido a la posesión y a la tenencia de manera conjunta, ¿sí? Eh, y la segunda cuestión, también, digamos, producto de esta asimilación de términos, es que en algunos casos, si bien están planteados de manera general, desde el punto de vista práctico, su vinculación está especialmente dado para la posesión o para la tenencia. También lo voy a ir aclarando, pero más allá de lo que yo les pueda decir, tengan presente esto, después cuando lean, ¿sí? Eh, Valga la redundancia, tengan presente que esta regulación general va a tener distintas consecuencias según nos focalicemos en la posesión o en la tenencia, ¿sí? Eh, Esto que ahora parece, digamos, algo medio sin sentido o medio complejo, van a ver que a medida que avancemos con la clase, se va a comprender. Esperen que les comparto un PowerPoint que hoy ya se los había adelantado este, por WhatsApp. Esperen que ahí estoy esperando que se abra la ventana.
Bueno, a ver, me lo está dejando compartir. Ahí está. Bueno, el código, esto también tengan presente un poco los vocablos que se utilizan, porque hay autores que no comparten la terminología del código, ¿sí? Entonces suelen también en los manuales utilizar su concepción que hay sobre esta cuestión, ¿sí? El código utilizado, o la comisión redactora ha utilizado esta terminología de relaciones de poder, ¿sí? Que es novedosa, no estaba en el código de Vélez, ni era un término acuñado en la doctrina. En general, cuando hablábamos de la posesión y la tenencia, se las trataba como relaciones reales, y esto tiene, digamos, o está vinculado a la idea de que no nos vamos a focalizar en el examen de una regulación bajo la figura de un derecho real, ¿sí? Es decir, no nos vamos a posicionar todavía en el estudio de los derechos reales, es decir, vieron que inicialmente dijimos, cuando tratamos la definición de los derechos reales en el 1882, que implica un poder jurídico, estructura legal, que recae sobre un objeto, ¿no? Y habíamos hecho toda la explicación de qué significaban, lo estoy simplificando la definición, pero habíamos hecho la elaboración de qué significaba esto, ¿no? Pero si había algo en esencia que podíamos extraer de esa definición, era que estábamos frente al contacto entre una persona y una cosa, ¿sí? En el caso de las relaciones, ahora se denominan de poder y que antes se denominaban relaciones reales, vamos a analizar el contacto físico, el contacto material entre una persona y una cosa, pero todavía no vamos a indagar sobre si en ese vínculo existe una relación jurídica, ¿sí? Sino que lo que vamos a hacer es analizar si ese contacto entre una persona y una cosa genera consecuencias jurídicas, ¿sí? Esto es lo que nos importa. Para ponerlo con un ejemplo, cuando una persona, por ejemplo, una familia se va de vacaciones, ¿no? Y se toma los 3 meses que dura el verano, ¿no? Y se van a una casa que alquilaron o que les pertenece en Mar del Plata, ¿no? Y viven en algún partido de la provincia de Buenos Aires, Morón, no sé, o en Capital Federal, ¿no? Y dejan el inmueble por esos 3 meses que se toman de vacaciones deshabitado. Y un sujeto aprovecha esa circunstancia, violenta la puerta de acceso y se apodera de ese inmueble. Un vecino alerta a la familia que está veraneando de esta situación y cuando regresan hacen una denuncia en la comisaría de la zona y concurren con un oficial al inmueble. Atiende este sujeto al que podemos calificar como usurpador y la policía le pregunta, ¿y usted qué hace acá? Bueno, una de las respuestas posibles que podría dar la persona es yo soy el dueño. Ahora, ¿es verdaderamente el dueño? No. Está claro que no es el dueño que tomó posesión de una manera ilegítima. Ahora, ¿se comporta como si fuera el dueño? Sí, porque está ocupando el inmueble y frente a un interrogatorio manifiesta que es el propietario, ¿sí? Lo mismo pasa con las cosas muebles, ¿no? Si imaginen ustedes, se sientan a tomar un café en un bar, apoyan el celular arriba de la mesa, ¿no? Terminan de tomar el café, se retiran y se olvidan el celular, ¿no? Una hora después recuerdan que lo habían dejado en el bar y cuando vuelven el celular ya no está. Hablan con los mozos, con el personal del lugar y dicen, no, no vimos a nadie, ¿no? 2 o 3 días después, eh,
van al mismo bar, se sientan nuevamente a tomar un café y ven que en otra mesa hay una persona que está utilizando el celular que era de su propiedad y que ustedes unos días atrás se habían olvidado, ¿no? Entonces se acercan a esa persona que tiene el celular en su poder y le dicen, escúchame, ese celular es mío. Una respuesta posible sería, está bien, tenés razón, te lo devuelvo. Otra respuesta posible es decir, para nada. Yo me fui al local de venta de celulares que está en la otra cuadra, pagué un precio y lo compré. ¿Sí? Así que yo soy el dueño. ¿Es verdaderamente el dueño? Y bueno, en principio no. ¿Se comporta como si fuera el dueño? Sí. Bueno, eso es lo que vamos a estudiar cuando hablamos de relaciones de poder. ¿Sí? ¿Y qué consecuencias genera ese contacto físico o material entre una persona y una cosa? ¿Sí? Esto no significa que todas las relaciones de poder siempre se traduzcan en en un supuesto de ilegitimidad. ¿Sí? En muchos casos, quien tiene el contacto con la cosa tiene sustento legal. Y es lo que la mayor parte de las veces sucede. Pero no nos va a interesar en este abordaje de la temática si hay un reconocimiento legal o no de ese vínculo material entre la persona y la cosa, sino que lo que vamos a estudiar es qué sucede con ese vínculo y qué consecuencias jurídicas genera. ¿Sí? El código, como yo les decía, utiliza el título de posesión y tenencia, cuando en verdad tenemos una tercera relación de poder que son los servidores de la posesión. ¿Sí? Y hay una cuarta categoría que no está contemplada en el código, pero que, digamos, en doctrina se suele utilizar, que es la yuxtaposición local. ¿Sí? Este contacto inicial o yuxtaposición local es un mero contacto, mera coincidencia de espacio y tiempo entre una persona y una cosa, pero sin intención de, sin la existencia de un mínimo de voluntad en ese contacto. ¿Sí? Un bebé con el chupete, una persona que está durmiendo y le apoyan un brazo con un libro debajo del brazo, es decir, hay un contacto material, pero no es querido. La persona no tiene la intención de tentar la cosa. ¿Sí? En un segundo estadio, digamos, si hacemos una especie de pirámide, ¿no? De jerarquía, podríamos decir que están lo que se denomina servidores de la posesión, ¿no? Donde ese contacto, a su vez, eh, contiene un mínimo de voluntad. Por ejemplo, bueno, nuestra materia particularmente es virtual, pero si, por ejemplo, estuviésemos en un aula de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, nosotros tenemos un contacto físico con el aula. ¿Sí? Es decir, nadie lo llevó, bueno, o espero, nadie lo llevó de los pelos al aula para estudiar derechos reales, sino que ustedes concurrieron voluntariamente, detectaron un banco adentro del aula y se sentaron para ser parte de la materia, ¿no? Y de la cursada. Ahora, eh, es indistinto si la universidad asignó el aula 234 o el aula 220 o el aula 130, ¿sí? Es decir, no hay una intención particular, deliberada, ni del docente, ni de los estudiantes, de que la clase se dicte particularmente en un aula. Es decir, no buscamos obtener un beneficio por estar en esa aula, ¿no? Yo siempre, en las clases presenciales, siempre le digo a los chicos, no es que termina la clase a las 20 horas y un grupo se retira y alguien dice, bueno, yo me voy a quedar porque acá vivo, me pongo a cocinar una milanesa, ¿no? Es decir, el aula es independiente, pero sí hay un mínimo de voluntad. Eso es lo que llamamos servidores de la posesión. ¿Sí? Los servidores de la posesión tienen o pueden tener tres supuestos. Los que son basados en un vínculo de dependencia, es decir, cuando hay dependencia jerárquica, el caso que acabamos de mencionar es uno de ellos, ¿no?
Por ejemplo, cuando le encomiendan a un grupo de obreros llevar a cabo determinada construcción y para que estén cerca del obrador se les asignan viviendas prefabricadas, ¿no? Bueno, ahí también hay un vínculo de dependencia en donde utilizan esas viviendas, digamos, de manera temporal mientras dure la obra. Cuando finaliza la obra, ¿no? Se retiran de ese espacio y deben retomar, digamos, la residencia en donde habitualmente viven. Después están los vínculos, eh, o sea, los servidores de la posesión basados en vínculos de hospedaje, ¿no? Cuando es hospedaje, bueno, como lo dice la palabra, decido irme de vacaciones y alquilo un alojamiento en un hotel de la costa atlántica, por ejemplo. ¿Sí? Pero finalizado ese periodo corto de vacaciones, me retiro del lugar, ¿no? Los vínculos basados en la hospitalidad. ¿Sí? Un amigo me llama y me dice, te espero el fin de semana en la casa quinta que tengo en Moreno, venite a comer un asado con tu familia. También ahí yo estoy, digamos, con un mínimo de voluntad de estar en el lugar, ¿sí? Pero una vez que finalizó el asado, tomo el café y demás, me retiro, ¿sí? Es decir, no tengo la intención deliberada de obtener un beneficio directo de, de ese inmueble, más allá de que puede utilizar las instalaciones, la pileta, etc. ¿Sí? Después tenemos los dos vínculos o las dos relaciones de poder más fuertes, que son la posesión y la tenencia. Vamos a empezar hablando de la posesión, ¿sí? El código, en el artículo 1909, nos da la definición de posesión, ¿sí? Y nos dice que hay posesión cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no, ¿sí? En esta definición vamos a encontrar los dos elementos esenciales que caracterizan a la posesión, ¿sí? La primera, el primer elemento lo encontramos cuando el código dice que hay posesión cuando una persona ejerce un poder de hecho, ¿sí? Recuerden que poder, habíamos dicho que en nuestra materia significaba potestad, ¿no? Es decir, las facultades que yo puedo ejercer sobre una cosa, ¿no? Y acá el código me dice que esas facultades, ese poder, es de hecho, es material. ¿Usaron administrativo? ¿Son derecho administrativo? Yo estoy cursando ahora. Bueno, ¿vieron o oíste hablar en derecho administrativo lo que llaman las vías de hecho? No, todavía no llegué, me parece. Bueno, porque es un buen parámetro para entender lo que son las vías de hecho. O sea, el poder de hecho a partir de las vías de hecho. El poder de hecho, vamos a tratar de explicarlo de otra manera, cuando yo ejerzo determinadas facultades materiales sobre la cosa, no me importa, ¿sí? Si hay un reconocimiento legal de eso. Es decir, lo hago. Lo hago por la mera circunstancia considerarme poseedor, ¿sí? Es decir, este intruso, ¿no? Que aprovechó que la familia no estaba en la vivienda, ¿no? A partir de ese apoderamiento sobre el inmueble, lo pinta, le corta el pasto, eh, digamos, hace una construcción, agrega una habitación más para un hijo. Estas son facultades materiales, ¿no? Es decir, yo introduzco en el código, perdón, en el código, en el inmueble, modificaciones fácticas, ¿sí? Una buena referencia para saber cuáles son las vías, perdón, los poderes de hecho
son más comunes, lo van a encontrar en el artículo 1928 del Código, ¿sí? Regula lo que son actos posesorios. Ahí van a tener varios supuestos de lo que es un poder de hecho. Desde el punto de vista de la definición de posesión, al poder de hecho se lo, digamos, vincula con un vocablo que proviene del derecho romano, que es el corpus, ¿no? El corpus, este poder de hecho, no implica necesariamente un contacto permanente con la cosa, sino que alcanza con que la persona pueda en cualquier momento ejercer ese poder de hecho, ¿sí? Por eso hablamos al analizar este poder de hecho del 1909 bajo el paradigma del corpus, pues hablamos de que es la posibilidad de disponer físicamente de la cosa, ¿sí? Esto, digamos, desde el punto de vista práctico es bastante fácil de aprender, ¿no? Con H intermedia. Cuando, cuando ustedes, digamos, salen por la mañana a realizar sus actividades diarias, ¿no? Entonces, pensemos, digamos, piensen en su lugar, en el lugar donde ustedes viven. ¿Qué pertenencias puede haber dentro de ese lugar? ¿Qué tipo de objetos pueden haber? Miren, lo Muebles, que tengan a mano, porque imagino la mayoría está en sus casas ahora. muebles, profe. ¿Cómo cuáles? Cosas muebles, perdón. Pero decime, a ver, vamos a casos concretos. ¿Qué tenés ahora a Teléfono, tu alrededor? Contame a ver qué tenés ahí. Una bueno, computadora, ¿Sí? una mesa, un escritorio, ¿Sí? ¿Estás tomando apuntes ahora? sí, también una lapicera, lapicera. hoja. Bueno, bueno, muy bien. Todo eso, ¿cómo saben que es de ustedes? Yo porque lo compré, profe. Porque lo Vos. tengo, ¿Y el resto? porque lo tengo en mi Porque está en nuestra posesión. Porque está en tu posesión. A ver, porque lo tenés. Me gustan ambas expresiones. Ahora, ¿quién dijo por qué lo tengo? Mariana, ahí yo. te vi. Mariana. Bueno, ¿vos tenés pensado salir después, Mariana, o mañana a la mañana? ¿O en algún momento de esta semana tenés pensado salir de ahí? Silenciada. O no me escucha o no quiere responder. Bueno, a ver, alguien más. El que dijo que tenía una computadora. Yo dije, profe. Ah, Vanina. Eh, sí, Bueno, ¿qué tenés a mano ahí, porque además de la computadora? el teléfono, el termo, el mate, la lapicera, Bien, ¿cuándo te vas? ¿Cuándo vas a salir de tu casa? Para lo que sea, ¿eh? mañana, mañana Mañana. a la mañana Bueno, ¿tenés que tomar algún colectivo? ¿Tenés que irte en auto? me voy en auto. Bien. ¿Qué haces con todo eso que está ahí? Queda dentro de mi ¿No, domicilio. no te lo llevas? No todo. Bueno, muy Algunas bien. cosas sí y otras Algunas no. sí y otras no. Bueno, las que no te llevas, ¿cómo, cómo haces vos o cómo sabés vos que son tuyas? ¿O cómo haces vos desde el punto de vista práctico? ¿Qué es lo que te sugiere a vos que son tuyas esas cosas? Y porque tengo el uso y goce, o sea, es Pero en mío, ese momento que te fuiste no la tenés. No lo tenés porque quedó. pero queda dentro de mi domicilio. Bien. ¿En qué momento vas a tener contacto? Cuando vuelva, Bien. Eso que venimos hablando es lo que se traduce en la posibilidad de disponer físicamente de la cosa. Porque mientras
No, uno no tiene que estar en contacto permanente con todas las cosas sobre las cuales ejerce la posesión, ¿no? Porque imaginen, desde el punto de vista práctico, incluso jurídico, sería una situación irracional, ¿sí? Imagínate si mañana, cuando te vas, tuviese que llevarte la computadora, el termo, el mate, todas tus prendas de vestir, todos tus libros, tus zapatos, no sé, tu vajilla, tus platos, todo. Es imposible. Entonces, lo que interesa a los fines del corpus es la posibilidad de que si vos, por ejemplo, mañana saliste con el auto, hiciste 10 cuadras y dijiste, uy, me olvidé, tenía que llevarme el manual de derechos reales para repasar durante el día mientras hago mis actividades. Mientras vos puedas volver a tu casa y agarrar el manual de derechos reales sin oposición de terceros, está el corpus bajo tu poder. En el momento en que esa posibilidad de disponer físicamente de la cosa desaparece, es cuando desaparece el corpus, es cuando desaparece ese poder de hecho, ¿sí? ¿Cuándo sucedería esto? Dios quiera que no pase, pero si vos salís con, y haces 10 cuadras y cuando volvés te encontrás con que alguien te sustrajo ese manual de derechos reales, perdiste el corpus, porque esa posibilidad de entrar en contacto con la cosa ya no está, ¿sí? Esta es la mejor manera para mí de explicar qué significa este poder de hecho del que nos habla el artículo 1909, ¿sí? El artículo continúa diciendo que ese poder de hecho que una persona ejerce sobre una cosa lo hace comportándose como titular de un derecho real, dice. Es decir, quien tiene el corpus, quien tiene el poder de hecho sobre la cosa, se comporta como dueño de la cosa, ¿sí? Se comporta como titular de un derecho real. Y el código dice, lo sea o no. Y acá es donde entra todo el grupo de sujetos que sin ser titulares de un derecho real, de todas maneras pueden ser poseedores, ¿no? Por eso es que decimos, si le pregunto al intruso, ¿qué haces acá? Y dice, soy el dueño, ¿se está comportando como dueño? ¿Lo es? No, pero el código no me exige que no. El código no me exige que sea dueño, que sea titular de un derecho real para ejercer la posesión, ¿sí? Fíjense esto que es muy importante. El artículo no habla de que la persona se comporta como titular del derecho real de dominio, sino que dice que se comporta como titular de un derecho real. Es decir, está englobando la definición a todos aquellos derechos reales que se ejercen por la posesión, ¿sí? Es decir, esto que el dominio es como el derecho real por excelencia, pero también tengo dentro de las hipótesis de derechos reales que se ejercen por la posesión, por ejemplo, la propiedad horizontal, ¿sí? Un derecho real que hoy quizás tiene la misma importancia que el dominio, o los conjuntos inmobiliarios, aquel que vive en un barrio privado y tiene la titularidad de una, una parcela, una unidad funcional en un barrio privado. También queda englobado dentro de la figura dentro de la figura de la posesión, ¿sí? Hay otros, ¿sí? Está el usufructuario en el caso del usufructo, el habitador en el caso del derecho real de habitación, ¿sí? Etcétera, etcétera. Ahora, este segundo elemento está calificado como el animus domini, ¿sí?
Fíjense que ustedes están viendo la diapositiva que dice posesión, concepto y elementos. Sí, Bien, Profe, se ve. fíjense que cuando ponemos una breve definición de animus domini, ponemos que es el comportamiento, perdón, exteriorizado de manifestarse como dueño de la cosa. ¿Sí? Estos, digamos, hay dos vocablos que ahí son fundamentales. Primero, por supuesto, es el comportamiento, y es decir, la conducta de la persona frente a la cosa. Y segundo, que esa conducta sea exteriorizada. ¿Sí? ¿Por qué decimos que esa conducta tiene que estar exteriorizada? Porque desde el punto de vista de la voluntad, para el Código Civil y Comercial, los actos solo son voluntarios cuando la conducta se traduce en un hecho, perdón, o en un acto exteriorizado. ¿Sí? Es decir, los actos voluntarios no son los que quedan en la mente o en el fuero íntimo de la persona, sino que son los actos que se exteriorizan, ¿sí? Que se dan a conocer, ¿sí? A los terceros. ¿Y cómo es esa exteriorización? Bueno, a través de actos posesorios. ¿Sí? ¿Cuáles son los actos posesorios? Los que yo les mencioné que van a encontrar señalados en el artículo 1928. ¿Sí? Por ejemplo, el código habla de la percepción de frutos, el amojonamiento, la impresión de signos materiales, ¿sí? La cultura. Cultura tiene, digamos, digamos, hay dos interpretaciones sobre el concepto de cultura. Para algunos, cultura es aquel que utiliza un inmueble, por ejemplo, para cultivo, y otros interpretan cultura como un espacio de recreación. Por ejemplo, me junto en mi casa con un grupo de amigos a tomar mate. ¿Sí? Eh, nunca quedó claro en cuál es el sentido que el legislador le quiso dar a esta palabra. Pero lo que sí debe quedar claro es que la única conducta exteriorizada es la que se considera relevante a los fines del animus domini. Si una persona ejerce un poder de hecho sobre una cosa, es decir, detenta la posibilidad de disponer físicamente de la cosa y se comporta como su titular a través de manifestaciones exteriorizadas, entonces es poseedor. ¿Sí? Hay que decir aparte que el Código Civil y Comercial, cuando regula las presunciones, perdón, en materia de relaciones de poder, nos dice que la posesión se presume. ¿Sí? Es decir, cuando veo a una persona en contacto con una cosa, acá hay una presunción de que esa persona es poseedora. ¿Sí? Si la presumo poseedora, ¿qué la presumo? Dueña. Si la presumo poseedora es porque la presumo titular de un derecho real. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá esto? sí. Profe, Sí. ¿Alguien quería decir algo? Bueno, ahora, dijimos en este contacto entre la persona y la cosa, donde todavía no examinamos si califica como derecho real, lo que importa es qué consecuencias genera. Es decir, estoy examinando una situación material que tiene que tener algún impacto jurídico, ¿no? Si no, porque el derecho se encargaría de reglamentar. ¿Sí? Y acá entramos a distinguir entre
dos variables, que son qué funciones cumple la posesión y qué efectos produce esa posesión, ¿sí? Las funciones son esencialmente dos y muy importantes, ¿sí? La primera tiene que ver con que la posesión representa el contenido de la mayoría de los derechos reales. ¿Por qué? Porque la mayoría de los derechos reales se ejercen a través de la posesión. ¿Qué derechos reales no se ejercen por la posesión? ¿Les ocurre alguno? Hay uno muy importante, donde el titular del derecho real no tiene la posesión sobre la cosa. ¿El dominio? No, el dominio es el más importante de todos. Es el más relevante en términos de una persona que tiene la cosa. De hecho, el código cuando define el dominio en el 1941 dice que es el derecho real que otorga a su titular las facultades de uso, goce y disposición jurídica y material sobre la cosa. No, la hipoteca es un derecho real que no se ejerce por la posesión. ¿Por qué? Porque el acreedor hipotecario no recibe la posesión del inmueble hipotecado, queda en manos del constituyente, es decir, del deudor, ¿sí? Esta es la primera función que cumple la posesión. La segunda tiene que ver con algo que ya vimos. Es uno de los medios de publicidad de los derechos reales, ¿sí? Recuerden, el artículo 1893 del Código nos dice que los derechos reales deben tener publicidad suficiente, sea registral o posesoria. Dijimos que había dos tipos de publicidad. Una es la que surgía de las inscripciones registrales y la otra es la que surge de la posesión. Es decir, la posesión sirve para dar a conocer la existencia del derecho real, ¿sí? En cuanto, bueno, vamos a hacer una cosa, porque nos queda menos de un minuto. Vamos a salir de esta reunión y volvemos a ingresar y vemos qué efectos produce ser poseedor de una cosa, ¿sí? Dale, profe. Perfecto.